Lo dije así, sin elevar la voz, con la cremallera del corpiño clavándome entre los omóplatos y el olor a laca de pelo pegado a la garganta. A 1 metro de mí, sobre la mesa del cuarto de novias, había un sobre blanco con mi nombre escrito en tinta dorada. El cuarteto de cuerdas afinaba al otro lado de la pared. Cada nota suelta sonaba como una hebra tensándose. La wedding planner golpeaba con suavidad la puerta para recordarme que en 5 minutos debía caminar. 5 minutos. Y un prenup. Él estaba allí, con el moño todavía torcido. A su lado, su madre sostenía el bolso con ambas manos, como si adentro llevara un recién nacido o una bomba. Detrás de ellos, un hombre de traje gris, el abogado de la familia, había desparramado los papeles sobre la mesa de maquillaje, desplazando mis brochas y el labial color rosa pálido que la maquilladora acababa de usar. El abogado sonreía con dientes muy limpios. «Es un trámite», dijo él, mi casi esposo, rozando el sobre con los dedos. «Para estar tranquilos, solo firme acá y acá. Después celebramos». La palabra después me golpeó como una puerta que no encaja. Después de firmar, después de decir sí, después de tragármelo, miré el espejo, una mujer con velo, una mujer que parecía yo y no del todo. En el borde de la mesa, mis pendientes tintinearon, impacientes. El aire sabía a menta de spray y a flores recién cortadas. Tomé el sobre. Dentro, un índice impecable. Renuncia a gananciales, renuncia a compensación, confidencialidad, cláusula de buena fe, redactada por alguien que jamás me sirvió un café en mi cocina. Las palabras estaban limpias, la intención, no. Me arda o no, yo sé leer. ¿Desde cuándo?, pregunté, apoyando la yema de un dedo en el margen. ¿Desde cuándo necesitan esto? Su madre apretó el bolso contra el pecho como si fuera un rosario. «Hija, siempre se hace así», respondió, acariciando la palabra con una pátina de cariño. «Cuidar el patrimonio no es ofenderte. Es orden, orden». La oí decir orden, y vi, en un relámpago, todas las veces que había llamado orden a mi silencio. Escuché la risa lejana de mis amigas en el jardín, el golpe suave de copas acomodándose. Una brisa moviendo el tul del cortinado. El reloj redondo del cuarto marcó 1 minuto exacto. Esa clase de minuto que abre o clausura un capítulo. Di un paso atrás para respirar. El tul me rozó los hombros y supe que ese vestido no era una armadura. Era mi piel. Mi nombre no podía ir en un documento que nunca hablamos. No así, no ahora, no con prisa. No firmo con el vestido puesto, repetí, y dejé el sobre encima de la mesa. Si es para mi tranquilidad, puede esperar. Si no puede esperar, no es para mí. El abogado parpadeó. Mi casi esposo tragó saliva y miró a su madre buscando una señal. Afuera, el cuarteto atacó la primera frase de una melodía que reconocí de memoria. Me acomodé el velo detrás de la oreja. La tela sonó como la página de un libro que se voltea con cuidado. Paremos, dije. 5 minutos más no nos van a arruinar la vida. Pero una firma sin pensar. Sí, tomé el micrófono de mano que la wedding planner había dejado en un sillón preparado para los brindis y sentí el cosquilleo de los nervios en la palma. Afuera, 100 sillas esperaban. Adentro, 3 personas y un sobre me pedían ser alguien que no soy. Abrí la puerta. El sonido del jardín me golpeó con olor a hierba y a flores blancas. Apreté el micrófono contra el pecho, 1 segundo, para escuchar mi propio latido. Luego, di el primer paso hacia la ceremonia que, ahora lo sabía, no iba a empezar sin mis términos. Antes del sobre blanco y la tinta dorada,
Mi vida tenía la forma de un departamento chico, con luz de la mañana, que entraba oblicua por la ventana de la cocina. 2 tazas en el escurridor, un frasco con hierba, imanes en la heladera con listas de compras y fechas de vacunación de mis sobrinos. Trabajo como maestra de primaria. Mis días están hechos de tizas que se gastan en punta, manos chiquitas levantadas hasta el cielo, y notas con brillitos que dicen, «Seño, mire». El olor de mi horario es mezcla de fibrones, pan con manteca, y el alcohol en gel que dejó de ser novedad para convertirse en la nueva versión de lavarse la cara. A Javier lo conocí una tarde en la biblioteca del barrio, en una charla de lectura. Se rió con un chiste malo del moderador. Yo también. Nos miramos como quien descubre que el otro entiende el mismo chiste viejo. Ingeniero en la empresa de su familia, construcción y logística, hablaba de planos como si fueran mapas del tesoro. Tenía un modo de escuchar que ordenaba los ruidos internos. Empezamos a vernos los jueves, a comer fainá con mozzarella, en una pizzería que olía a horno de ladrillos, a hablar de cosas grandes con palabras chicas, casa, hijos, perros, música para limpiar los domingos. Cuando me pidió casamiento, no hubo drones ni fuegos artificiales. Hubo un ramo de margaritas apoyado sobre mi mesa despareja y una pregunta con voz que no tembló. Yo dije sí sin apuro, con la calma de quien cambia una silla de lugar y encuentra su sitio. Compramos 2 libretas iguales para empezar a notar los gastos de la boda. En la mía escribí «No perder el alma» en la primera página. Teresa, su madre, entró en mi vida con bandejas de aluminio y opiniones envueltas en papel celofán. Su casa siempre olía a lavanda y horno recién apagado. Era de esas mujeres que dicen, yo me ocupo, y lo que se ocupan queda exactamente a su manera. La primera vez que le llevé el diseño de las invitaciones, papel acuarela, letra cursiva, me dijo, divinas, y después sugirió que quizá un dorado en el borde levanta, lo dijo haciendo un gesto con 2 dedos, como quien eleva un pastel. Cuando elegimos jardín para la ceremonia, propuso una iglesia por tradición. Cuando le contamos el menú, sugirió algo más fino. Cuando mencioné mi vestido sencillo, dijo que un velo catedral estiliza. Me di cuenta de que su ayuda era un botón que subía el volumen hasta que la fiesta sonaba a ella. Igual, yo pensé, es su manera de amar. La gente a veces ayuda como sabe, no como a una le viene bien. Con Javier hablábamos de dinero con esa mezcla de romance y planilla que tienen las parejas adultas. Decidimos que la seña del salón la pagábamos entre los 2. Yo puse una parte de mis ahorros, él otra. Los proveedores que yo quería, florista del barrio, cuarteto de cuerdas que tocaba en el conservatorio municipal, terminaron en una lista compartida. Teresa insistió en presentar a el abogado de la familia para revisar los contratos, por si acaso, para que no nos metan la mano. El señor de traje gris, sonrisa de porcelana, nos hizo firmar presupuestos con un membrete elegante y promesas de cobertura que en ese momento me sonaron a tranquilidad y no a territorio. En mi casa, el sábado seguía oliendo a piso recién fregado y café de filtro. Javier compraba medialunas. Yo ponía un bolero bajito en la radio y abría la ventana. En la heladera pegamos un calendario con post-its de colores. Vestido, música, prueba de menú, traslado de abuelos. Escribirlo todo nos daba la ilusión de cubrir cada agujero. A veces, él llegaba tarde de la obra con olor a cemento y sol. Dejaba sobre la mesa una bolsa con tornillos, una especie de ramo extraño para mi casa de libros y tizas. Me gustaba su manera de poner las manos, firmes, útiles, como si fueran herramientas. Mi hermana, Lucía, me ayudó a probar peinados en la cocina. Entre horquillas y café, me preguntó, ¿la suegra bien? Bien, dije.
Intensa. Pero bien. ¿Y Javier? Presente respondí. A su modo, mi padre murió hace años. Mi madre vive en otra ciudad, y dice, yo te acompaño con las oraciones, que es su manera de explicar que los pasajes están caros, pero el amor viene por antena. Me envió un rosario que no usé, y una receta de budín de naranja que sí. Hay herencias que no pesan, perfuman. La escuela me sostuvo como una cuerda floja bien tensada. Entre una tarea y otra, mis chicos dibujaron corazones, y me preguntaron si el novio iba a llorar. Yo respondí con chistes sencillos, y sintonicé la vida en humildad, preparar clases, contestar mails, laminar láminas, cambiar de lugar una planta que no encontraba el sol. Al final del día, Javier y yo cenábamos sobre el mantel de lunares, tortilla de papas, ensalada, algo de pollo. Nada de lo que se come con cuchillo repara una grieta, pero sostiene. Algunas tardes, Teresa llamaba para coordinar detalles, el listado de invitados por apellido, la mesa principal, la idea de que el primer baile fuera un vals, que su madre había bailado en su propia boda. Yo asentía o administraba un «lo vemos». En una de esas llamadas, dijo una frase que guardé sin saber por qué. En la familia, lo nuestro siempre estuvo protegido. La palabra protegido se me pegó en la espalda como el calor de una estufa. No dolía, pero estaba. Con Javier hubo conversaciones lindas. El nombre de la casa que algún día compraríamos, el patio con parrilla, la idea de un perro que no ladre a los chicos. Cuando le pregunté muy al pasar cómo sería lo económico después del casamiento, me dijo a medias, como siempre, tranquila. ¿Y yo? Que confío, creí. No había razón para pensar otra cosa. La última semana antes de la boda fue una coreografía de listas completas. Prueba de pelo, ajuste del vestido, confirmación del cuarteto. Sí. Iban a tocar esa melodía que a mí me gusta, armado de souvenirs con margaritas secas. El abogado de la familia apareció por el salón para chequear la factura del alquiler. Dijo, todo en orden, con una palmadita en el aire. Yo no pensé en nada raro. Una está agradecida cuando no le tiran de la alfombra. Dormí poco la noche anterior. Errores pequeños en la carta del menú. La tía que llegaba en un avión que podía atrasarse. La uña quebrada que mi hermana limó con maña de orfebre. Desperté con el corazón en la lengua y el cuerpo en punto caramelo. El salón olía a flores blancas y madera pulida. La wedding planner me dio un abrazo de catálogo y me llevó a la suite donde la luz caía perfecta para las fotos. En esa suite estaba el silencio donde debía empezar mi sí. En esa suite, sobre la mesa con mis brochas, alguien dejó un sobre blanco con mi nombre. Pero eso ya es otra escena. Las primeras pistas no fueron gritos, fueron palabras sueltas que se me pegaron a la piel como pelusas. Un mes antes de la boda, Teresa me llamó a media tarde. Yo estaba corrigiendo cuadernos con olor a fibra nueva. La ventana de la sala de maestros dejaba entrar un sol que parecía manteca. Hija, dijo con esa miel que le sale cuando va a ordenar algo. Te pasé por correo una planillita para ir inventariando lo tuyo y lo de Javier. Muebles, ahorros, cositas. Así tenemos claridad. La palabra inventariando me hizo acordar al depósito de la escuela, no a un compromiso. ¿Para qué? Pregunté. Para cuidar, respondió. Siempre cuidamos lo nuestro. Cuidar. Nuestro. Cerré la libreta de un chico y me quedé mirando un dibujo de casa con chimenea que salía en espiral. No dije que mi casa no tenía chimenea ni espirales. Otro día, en la pizzería, Javier llegó con un poco de polvo de obra en las cejas y un olor a sol que me gustaba. Entre bocado y bocado, soltó. Mamá quiere que el abogado vea el contrato del salón. ¿Para qué? Repetí. Para asegurarnos.
Por si acaso, dijo. Hizo el gesto de alguien que se lava las manos. No le des bola. Es su manía. Me reí, pero quedó algo suelto entre los dientes. Él, por si acaso, se comporta como los gatos, parece manso, pero araña. En la heladera, los post-its de colores empezaron a convivir con papeles de letra impecable que no eran míos. Estudio Márquez, ASOC, borrador contrato proveedor, cláusula de responsabilidad de daños. Javier los dejaba apilados como cartas de un juego que yo no sabía jugar. ¿Todo bien?, pregunté una noche, señalando los membretes. Todo en orden, sonrió. Tranquila. El orden me abrigó y me apretó al mismo tiempo. La wedding planner me dijo, entre vestidos colgados y olor a alcohol en spray, que Teresa había pedido papeleo extra para los proveedores. Nada grave. La familia de él es detallista. Yo asentí, con esa gratitud que una aprende para que nada se rompa. Una tarde, Lucía, mi hermana, vino a probarme peinados. Mientras me ponía horquillas, dejó la pregunta sobre la mesa como un peine. Che, ¿hablaron de plata? Digo, ¿de cómo va a ser después? A medias respondí, como siempre. ¿Y si no terminó? Si te plantean algo raro, no creo, dije, y me escuché creer con esfuerzo. En la escuela, durante un recreo, una maestra sacó el tema de las capitulaciones porque su prima se casaba en otra provincia. Risas, anécdotas, consejos como caramelos duros, que lo hagan con tiempo, con abogados de ambos, sin trajes en el cuarto de novias. No me sentí aludida, todavía. Otra pista fue táctil. Un sábado, ordenando el cajón de los manteles, encontré un sobre con el membrete del estudio del señor de traje gris. Estaba sellado. Lo puse donde lo había encontrado. No abrí. No porque no quisiera saber, sino porque yo aún creía que la curiosidad puede esperar, y la confianza no. La palabra que se me empezó a repetir fue después. Después vemos las cuentas, decía Javier. Después acomodamos los muebles. Después charlamos lo financiero. Después firmamos todo lo que falte. El después se me acumuló en la nuca como los pelos finitos que se escapan del peinado. La semana previa a la boda, en la cocina de Teresa, escuché por primera vez la frase capitulaciones matrimoniales. No salió de una televisión ni de una tía indiscreta. Salió del abogado de traje gris, que cortaba un trozo de torta con precisión de notario. Siempre es sano delimitar, dijo, para que cada parte sepa dónde pisa. Evita malentendidos. Yo enseño a niños, respondí, apoyando la cuchara. Sé lo que es delimitar. También sé cuándo es castigo. Sonrió con dientes perfectos. Usted es lista, dijo. Usted. No me gustó ese usted a 2 días de mi sí. Esa noche soñé con una línea pintada en el piso del salón. De un lado, sillas. Del otro, copas. Yo me movía, y la línea me seguía como una sombra. Al despertar, abrí mi libreta, y debajo del no perder el alma escribí: si hay papeles, que sean nuestros. El día anterior, al retirar mi vestido, la modista me pidió que me quedara quieta. Si te moves, pincho, advirtió, con la boca llena de alfileres. Si te moves, pincho. Me pareció una buena descripción de muchas cosas que yo estaba permitiendo. La mañana de la boda, el departamento olía a limón y laca. Lucía me puso el velo. Yo me miré, y me reconocí como se reconoce una que salió entera de algo. Javier escribió por WhatsApp, ya en el salón: te amo, todo va a salir bien. Le puse un corazón y un voy. En el salón, la wedding planner sonreía con dientes de foto. El cuarteto probaba una melopea suave. Los floreros brillaban como si florecieran por primera vez. A mí me temblaban un poco las manos. Normal.
pensé. Lucía me mostró su bolso como una enfermera muestra la bandeja. Alfileres, pañuelito, labial, caramelos de menta. Entonces, mientras yo respiraba para entrar en la suite y sacarme los zapatos un segundo, apareció Teresa con una sonrisa impecable y un bolso apretado entre los brazos. Detrás, Javier con el moño torcido. Detrás de los dos, como si fuera parte del montaje, el hombre del traje gris. Hija, dijo ella, con la voz baja de quien calma. Falta una cosita. Un papel de tranquilidad. La wedding planner dejó sobre un sillón un micrófono de mano, listo para brindis. Yo miré el sobre que Teresa sacó del bolso. Es un trámite, dijo Javier, rozando el borde con la yema del dedo. Firmas acá y ya. El abogado apoyó un montoncito de papeles sobre mi mesa de maquillaje, desplazó mis brochas, y el olor a laca se mezcló con el de tinta fresca. Capitulaciones, dijo, como si anunciara el postre. Modelo estándar, nada del otro mundo. Yo leí. No mucho. Lo justo para ver renuncia a gananciales, renuncia a compensación por tareas de cuidado. Una cláusula de confidencialidad tan amplia que me tapaba la boca incluso si mi boca se manchaba de sopa. Sentí la tela del vestido en la espalda como un recordatorio de que estaba entera, no atada. Las pistas de semana se alinearon como las letras de un cartel cuando por fin alguien enciende la luz. Inventario, proteger, orden, papeleo extra, capitulaciones, el después, parado en mi puerta, vestido de ahora. Llevé una mano al velo y lo acomodé detrás de la oreja. Escuché. Detrás de la pared. La afinación del cuarteto. Ese. La sostenido fue mi columna. No firmo con el vestido puesto, dije por primera vez, sin temblor. Si es para mi tranquilidad, puede esperar. Si no puede esperar, no es para mí. El abogado parpadeó. Teresa apretó el bolso. Javier me miró, buscando un después que ya no existía. Yo, en cambio, busqué aire. Entonces, abrí la puerta de la suite. El jardín me tiró en la cara un olor a hierba y flores. El micrófono estaba a 1 metro. Lo tomé. El corazón me golpeó la palma como si quisiera salir adelante conmigo. La boda iba a pararse, o a empezar de otra manera. El jardín era un cuadro, flores blancas, copas alineadas, un murmullo de seda y zapatos nuevos. El cuarteto sostuvo una nota, y luego cayó, como si el aire hubiese recibido una orden. Me acerqué al borde del pasillo, levanté el micrófono solo para pedir tiempo. Perdón, dije. 5 minutos. Ya vuelvo. Las cabezas se giraron con educación. La wedding planner levantó el pulgar como quien sostiene un jarrón. Cerré de nuevo la puerta de la suite. Adentro quedábamos 4. Javier, Teresa, el abogado y yo. El vestido me pesaba, pero era un peso que me acordaba mi nombre. Ahora, dije, leemos esto juntos, despacio. Me senté frente a la mesa de maquillaje. Corrí mis brochas a la izquierda. Coloqué el sobre blanco en el centro, como si fuera un plato. El abogado acomodó las hojas con manos de mago que saca pañuelos. El membrete brilló. Es un modelo estándar, repitió, con voz de ascensor. Entonces no les costará nada leerlo en voz alta, pedí. El hombre carraspeó. Capitulaciones matrimoniales, inventario de bienes preexistentes, separación de patrimonios, renuncia a gananciales, renuncia a compensación económica, confidencialidad, cláusula de buena fe, anexos con contratos de proveedores. ¿Anexos con qué? Lo interrumpí. Con contratos, repitió. Responsabilidades y pagos. El corazón me dio un golpecito contra la garganta. Abrí los anexos, pedí. Pasó 2 hojas,
y apareció mi nombre en negrita. Responsable del contrato de salón, Clara F. Debajo, otra línea. Cláusula penal por cancelación a cargo del responsable. Seguí leyendo. El cuarteto, la florista, el servicio de catering. Una por una, las letras me ponían en el centro de las deudas. ¿Desde cuándo soy yo la responsable?, pregunté, sin subir la voz. Fue lo mejor para la administración, dijo el abogado. Simplifica pagos y trámites. ¿Y la cláusula penal?, señalé con la uña. 200% de la seña si hay cancelación a menos de 24 horas. Es estándar, sonrió. Todos los salones. No todos, lo corté, y levanté la vista hacia Javier. ¿Vos sabías esto? Él miró el borde de su moño, como si ahí hubieran escrito la respuesta. Mamá dijo que era mejor, balbuceó, para que no nos complicaran con facturas. Yo puse la seña del salón con mis ahorros, dije, y ahora, si no firmo, la pierdo. ¡Oh! Yo la pierdo. No nosotros. Teresa apretó el bolso contra el pecho, incómoda. Hija, nadie quiere perjudicarte. Es para ordenar. ¿Ordenar qué, Teresa? Le respondí con educación de maestra. Mi boca, mi cuerpo, mi trabajo. Tomé otra hoja. Acá dice, renuncia a compensación por tareas de cuidado. ¿Eso qué protege? El patrimonio o la costumbre de que una mujer haga y después renuncie. El abogado juntó los dedos. Paciente. Ese punto evita confusiones en caso de... ¿Caso de qué? Lo empujé con preguntas pequeñas. En caso de que yo cuide a alguien y después quiera comer. En caso de que yo deje horas en mi escuela para acompañarlo en una enfermedad. En caso de que un día él decida que mi trabajo valía menos de lo que decía a la hora de cenar. Silencio. El reloj redondo hizo un clic perfecto. Abrí otra hoja y me sangró la tinta en el ojo. Confidencialidad, penalidad de $50,000 estadounidenses por difusión de información privada a terceros o redes. Me aclaré la garganta. ¿Y esto?, pregunté. Me están diciendo que si un día me lastiman y pido ayuda, ¿tengo que pagar por hablar? Javier dio un paso. Su perfume me llegó como una memoria. No es para eso, dijo. Es para que nadie use nuestra vida para... Nuestra lo paré. Nuestra vida. Nuestros términos. Pero esto, golpeé el papel con el dedo, es suyo. Todo su sistema anotado con mi nombre donde conviene. Mi nombre en las deudas. Su nombre en los bienes. Teresa exhaló por la nariz, suave. No me malinterpretes, intentó. En mi familia, siempre protegimos lo nuestro. ¿Y yo soy lo vuestro?, pregunté sin enojo. ¿O soy yo con mis cosas? Volví a la primera hoja. Separación de patrimonios. Renuncia a gananciales. No era la separación lo que me lastimaba. Era el tiempo, el modo. ¿Desde cuándo lo prepararon?, pregunté, ya sin rodeos. Hace unas semanas, dijo el abogado. Es lo correcto. ¿Y por qué hoy? Lo miré. ¿Por qué con el vestido puesto? Javier tragó saliva. Queríamos que... Se atascó, que no lo pensaras demasiado. El piso se me movió 1 centímetro. Para que no lo piense, repetí, y me escuché como en la sala de maestros. Eso es la definición de presión. Dejé el papel. Abrí la ventana. Entró olor a hierba y a flores. El cuarteto tocaba apenas, como un corazón detrás de la pared. Voy a contarles cómo se llama esto, dije. Se llama traición. No porque quieran proteger sus cosas, que pueden hacerlo con tiempo y respeto, sino porque eligieron usar el día de mi sí para empujarme a firmar lo que no conversamos. Se llama desigualdad. Respiré. Y se llama miedo. Miedo de ustedes a que yo exista como sujeto. Teresa cerró los ojos un segundo, como quien reza. Vos sabés que te queremos, murmuró.
Pero la vida enseña. La vida me enseña otra cosa, la corté. No se firma con miedo. Nunca. El abogado cambió de estrategia. Podemos modificar algunas cláusulas, ofreció, con voz de vendedor que cuida el cierre. Quitar la penalidad por confidencialidad. Revisar la compensación. ¿Con el vestido puesto?, pregunté. Podemos, dijo, hacer una fe de erratas, un anexo. No lo detuve. No hoy. No ahora. Miré a Javier. No al papel. A él. Al hombre con quien había contado domingos y pan y música. Decime la verdad, le pedí. ¿Dudas de mí? Él bajó la vista. No de vos, dijo. De todo. Se tocó el bolsillo como buscando la palabra adecuada. De cómo terminan las cosas a veces. Ahí estuvo. La frase honesta y pobre, pequeña y completa. El miedo a perder. El miedo de la presa, viejo. El miedo de su casa. Volví a mirar el papel. Había una línea final. Vigencia a partir de la firma y a efectos de bienes adquiridos para la celebración, se considerarán donaciones sin expectativa de reembolso. Traduje la seña que yo había puesto, las cosas que compré, los gastos que organicé. Todo eso se iba en un pochete con la palabra donación, cosida en hilo dorado. Bueno, dije, y apoyé la palma abierta sobre la mesa para notar que no temblaba. Voy a decir lo que sí. Sí a proteger lo preexistente con tiempo. Con asesoría para los dos. Sí a revisar gananciales y compensaciones con equidad, sin que nadie tenga que pedir permiso para vivir. Sí a un acuerdo que nos cuide a los dos si nos hace felices. Sí al amor con papeles que no humillen. ¿Y hoy?, preguntó Teresa, con un hilo de voz. Me acomodé el velo detrás de la oreja. Me miré un segundo en el espejo. La mujer del espejo respiraba. Hoy, si quieren casarse conmigo, van a parar la música 5 minutos y van a escuchar lo que voy a decir. Públicamente. No para humillar a nadie, sino para emplear mi voz. Voy a pedir tiempo. Voy a poner mis términos. Abogada independiente. Plazo real. Renuncia a la confidencialidad punitiva. Reconocimiento de mi aportado y cancelación de cualquier cláusula que me deje sin protección. Si están de acuerdo, reprogramamos la boda. Si no, hoy me voy a mi casa con mi dignidad y con mis ahorros. Javier abrió la boca y la cerró. Teresa apretó los labios como si contara perlas. El abogado buscó en su maletín una palabra que no tenía. ¿Me aman así?, pregunté, simple, con tiempo, papeles y respeto. ¿O me aman rápida, firmando callada, con el vestido puesto? El silencio tuvo el tamaño exacto de la verdad. 5 minutos, dije. Voy a hablar con Lucía. Después, ustedes deciden si prefieren amor o miedo. Dejé el sobre como quien deja una piedra que no piensa llevarse. Abrí la puerta. El jardín volvió a entrar. Lucía me vio la cara y no hizo preguntas. Me tendió la mano. ¿Lista?, susurró. Lista, contesté. Respiré. Sentí el micrófono como una pequeña brújula. Iba a parar la ceremonia, o a empezarla de otra manera. Salí de la suite con Lucía tomada de mi brazo. El jardín era una tela de flores blancas y pasto recién regado. El olor a hierba subió como una ola suave. El cuarteto me miró buscando una seña. Levanté la mano con la palma hacia abajo. Pausa. La wedding planner se acercó a paso contenido, sonrisa de porcelana recién salida de la caja. ¿Todo bien? Necesito el micrófono, por favor, dije. Y un atril, y una mesa pequeña, una lapicera y 2 sillas. 5 minutos. Me lo trajo todo con la eficacia de quien ya sobrevivió a tormentas en interiores. El murmullo se afinó. Las sillas crujieron apenas. El oficiante me hizo un gesto respetuoso desde el arco de flores. Apoyé el micrófono en el atril y sentí el peso exacto de mi nombre en la lengua. Gracias por estar, empecé.
con la voz de profesora que llama a lista. Les pido un momento. El viento me cruzó la mejilla como un pañuelo frío. Javier y Teresa salieron de la suite detrás del abogado. Parecían figuritas que alguien pega en un álbum al que le falta una página. Los miré un segundo. No más. Hay un documento que yo no conocía. Presentado hoy seguí, que me pide firmar cosas que no conversamos. No voy a firmar con el vestido puesto. No voy a firmar con miedo. Y no voy a casarme hasta que haya tiempo, asesoría para ambos, y un acuerdo justo. El murmullo se volvió silencio. Le pedí a Lucía el bolso, sacó una libreta de tapa dura, la abrí sobre la mesa, escribí con trazo azul, grande, los términos que acababa de parir mi respiración. Abogada independiente para mí. Plazo mínimo de 30 días para revisar cualquier acuerdo. Eliminar penalidades por confidencialidad que me impidan pedir ayuda. Reconocer mi aporte dinero y trabajo en contratos y gastos ya hechos. Si se reprograma la boda, costos de cancelación o cambios a cargo de Javier y su familia, yo no pago por decir no. Di vuelta la libreta y la puse de cara al público sobre el atril, como si fuera un cartel escolar. Esto es lo que sí. Si Javier está de acuerdo, reprogramamos. Si no, celebraremos el encuentro. Igual respiré. Hay comida, hay música, hay familia. Pero no habrá votos hoy. Teresa dio un paso. El abogado la contuvo con el codo. Javier me miró, y por primera vez en semanas lo vi sin sistemas. ¿Podemos hablar un segundo a solas?, pidió él, delgado. Acá respondí, tocando el borde del atril, delante de nuestros, sin humillar. Con palabras, la wedding planner acercó 2 sillas. Nos sentamos como 2 alumnos delante de una maestra invisible. Dejé el micrófono en el atril con el volumen bajo. Se escuchaba mi respiración, que por suerte sabía caminar sola. No esperaba esto, dijo Javier, agarrándose la rodilla. Soy torpe con el miedo. Yo también admití, y se me aflojaron los hombros. Por eso escribo. Señalé la lista. Si hoy aceptas esto por escrito, para la música, agradecemos, comemos con la gente que nos quiere y reprogramamos, con abogada para mí, con tiempo real, con papeles que cuiden a ambos. Si no, yo me voy con Lucía y con mi dignidad. No te cierro la puerta. Te abro una ventana honesta. Él miró a su madre un segundo. Teresa tenía los labios apretados, pulidos de tanta oración invisible. El abogado se tocó el nudo de la corbata. Necesito, Javier tragó. Necesito quererte sin sistema. Tomó la lapicera que Lucía le alcanzó. Leyó en voz baja los 5 puntos y firmó debajo. Lucía firmó como testigo. La wedding planner también, con mano de mujer que ya vio mesas caerse y levantarse. Y ahora agregué, manda un correo hoy a los proveedores, salón, música, florista, catering, asumiendo vos y tu familia cualquier penalidad por cambio de fecha. Te lo dicto. Él sacó el celular con dedos de obrero más que de novio. Escribió asunto y cuerpo. Lo leyó en voz alta. Apretó enviar. El ping de salida sonó como un clic que calza. Bien dije, y la palabra no me tembló. Gracias. Tomé el micrófono. Familia, amigos. Volví al público. Gracias por esperar. Hoy no habrá ceremonia como estaba planeada. Tenemos que honrar primero un acuerdo justo, pero están invitados a quedarse. Hay comida, hay música, hay jardín y hay verdad. Un murmullo suave subió y bajó, como una ola que decide no romper. En la primera fila, mi tía levantó el pulgar y se enjugó una lágrima con el dorso de la mano. Un primo hizo un chiste tímido sobre bailar igual, para no desperdiciar el traje. El oficiante inclinó la cabeza, respetuoso. El cuarteto miró a la wedding planner. Ella asintió,
y eligieron una pieza alegre que no pretendía disfrazar nada. Lucía, le dije, ¿me ayudas a cambiarme de zapatos? Entramos un segundo a la suite. Me quité los tacos, me puse unas bailarinas blancas que había traído, por si me dolían los pies. Lucía me ajustó el velo para que no me tapara los ojos. ¿Estás bien?, susurró. Estoy en mí, respondí. Entonces estás bien, sonrió. Al salir, Teresa me estaba esperando. Traía los ojos verdes como el vidrio cuando le da el sol. No me odias, dijo. Más pedido que afirmación. No te odio, respondí. Pero de hoy en adelante, si querés ayudar, pregunta antes. No sé si voy a aprender, murmuró. Yo enseño, contesté, y me fui al jardín. El catering sacó bandejas como si nada. Empanaditas, quesos, limonada con menta. Niños corrieron por el pasto y mancharon de verde el borde de mis bailarinas. Me senté en una silla junto a mi tía y respiré como al final de una clase difícil que salió bien. Javier se acercó con 2 vasos de agua. Me ofreció uno. Gracias, dije. Yo, empezó. Voy a hablar con mamá después. No digas después, le pedí, con una gentileza que me sorprendió. Decí, mañana a las 9. Asintió. Mañana a las 9, repitió. Le señalé la mesa con sandwichitos. Come. Tenés la cara de quien no desayunó. Sonrió como los chicos cuando los mandás a la fila del recreo. Busqué el oficiante. Gracias por esperar, le dije. Gracias por nombrarlo, respondió. No es común. Debería ser normal, dije. Como lavarse las manos después de pintar. Se rió con respeto. Me acerqué al cuarteto. ¿Pueden tocar esa que parece lluvia en verano?, les pedí. La violista asintió y deslizó el arco con una delicadeza que parecía perdón sin palabra. Lucía bailó con mi primo una pieza corta. Yo moví apenas el pie, midiendo el terreno de mi nueva decisión. No fue un no a la vida, fue un así sí. Antes de que el sol bajara, tomé la libreta del atril y arranqué la hoja con los términos. La doblé en 4. La guardé en el corpiño, sobre el pecho. Quise sentir la tinta cerca del latido. El abogado se había esfumado discretamente. Teresa, sentada de costado, servía empanadas a 2 tías como quien aprende una coreografía nueva. Javier hablaba con su hermano menor, que lo escuchaba con la seriedad de quien mira un plano y ve una casa donde otros ven líneas. Cuando el sol empezó a dorar los bordes de las sillas, la wedding planner se acercó con un cuaderno. Te armé un checklist para la reprogramación, dijo, con proveedores, fechas tentativas y penalidades ya derivadas al otro lado. Gracias, sonreí. Tu trabajo sostiene. El tuyo enseña, respondió, y fue el brindis más honesto de la tarde. En algún punto, sentí que el día encontraba su centro. No hubo arroz, no hubo, sí, pero hubo pan y música, y una especie de descanso raro que se parece a la verdad. Cuando anocheció, me acerqué al atril por última vez. Gracias por quedarse, dije al micrófono. Hoy aprendimos algo juntos, que amar también es poner términos con claridad. Nos vemos pronto si es para bien. Aplaudieron sin exceso. El jardín olía a menta y a tierra. Me quité el velo y lo guardé en una bolsa de tela. Lucía me pasó un saquito. El frío me recordó que el cuerpo también tiene capítulos. Caminé hacia la salida con pasos en presente. Javier me alcanzó a mitad de camino. ¿Te acompaño a casa?, preguntó. Podés caminar conmigo hasta la esquina, dije. El resto lo sé. Y supe que algo se había movido por dentro con el clic de una grapadora bien puesta. No era una victoria, era estructura. La consecuencia pública empezó esa misma noche, sin altavoces, sin prensa, en el grupo familiar de WhatsApp. A las 22:17, Javier escribió: Querida familia, postergamos la ceremonia. Asumo que pedí un documento mal y en mal momento.
Vamos a revisar con tiempo y asesoramiento para ambos. Gracias por respetarnos. Unos segundos después, los dos tildes se volvieron azules en una fila que parecía desfile. Tía Nené mandó un corazón tímido. Primo Rodrigo respondió: acá estamos. Comimos igual. La abuela envió un audio corto. La casa se barre antes de invitar. Te quiero, nena. Lo escuché 3 veces. El audio olía a sopa. A la mañana siguiente, el correo respondió con su propia música. Proveedores. Recibido, reprogramamos sin costo adicional. El cuarteto, generoso. Podemos trasladar fecha, penalidad a cargo de la familia del novio. Tal como indican, el salón. Sobrio. Las flores eran blancas, pueden secarse y usarse en centros más pequeños. La florista, creativa. Guardé los papeles en una carpeta nueva, de tapa clara. Tiempo. El oficiante me escribió un correo aparte. Gracias por nombrar lo que muchos callan. Estoy disponible cuando decidan celebrar. Respondí con 2 líneas. Gracias por esperar sin juicio. Lo público no es escándalo si hay verdad. Envié, y el quién soy me salió parejo. A las 10, Teresa llegó a mi casa con una bandeja de budín. Traía el gesto de quien aprende a caminar en piso mojado. La hice pasar. La cocina olía a café de filtro y a limón. No vengo a defenderme, dijo, apoyando la bandeja. Vengo a escuchar. Bien, contesté. Yo vengo a decir. Nos sentamos. El silencio se acomodó como un mantel. Había una brisa que movía la cortina apenas. Yo armé cosas para proteger, admitió. Creí que así se quiere. Mi marido se fue hace años con una mitad que nos dejó poca. Me prometí no repetir. Entiendo el miedo, le dije, pero ayer me pediste que lo pague yo. Ese miedo era tuyo. Se me llenaron los ojos de agua, no de grito. Y había amor. Sí, pero con sistema. Yo quiero amor con palabras. Bajó la vista. No sé pedir sin imponer, confesó. Aprendí ese idioma. Yo enseño, repetí, como si volviera al aula. Podemos empezar por una frase. ¿Te sirve si te ayudo así? La dijo en voz baja, sin maquillaje. ¿Te sirve si te ayudo así? A veces sí, respondí. A veces no. Y así aprendemos. Se fue con paso corto y una promesa sin moño. No tocar papeles nunca sin consultar. En la puerta se dio vuelta. Te vi firme, dijo. No es contra mí, es conmigo, contesté. Nos entendimos en el borde. La escuela me recibió con su propio murmullo. En la sala de maestros, el mate pasó de mano en mano como si supiera quién necesitaba azúcar y quién no. Mariela, la de lengua, me apretó los dedos con calor de pan. Te vi, susurró. Mi prima firmó con el vestido puesto y lo lamenta hasta hoy. Yo paré la música, dije, y me oí respirar. Y bailaste igual, sonrió. Cómplice. En el recreo, 2 madres se me acercaron con bicicletas de niños al lado. Profe, ¿todo bien? Todo en orden, respondí. Y la palabra orden me devolvió a mí misma. A veces las palabras hay que lavarlas hasta que vuelven limpias. El barrio había corrido el rumor con pudor. En la verdulería, Rodolfo me guardó las margaritas más frescas. Para el jarrón de la mesa, dijo. Las flores también esperan. Gracias, le sonreí, y sentí que en su gesto había un aplauso sin manos. Javier envió un mensaje al grupo de sus amigos. Hice mal. Ella pidió tiempo. La vamos a reprogramar con abogada de ella. No se perdió nada. Se ganó, ¿verdad? Hubo 2 bromas con ternura. Un silencio largo. Y finalmente, el texto de Santi, ese amigo, que no miente. Te banco cuando te bancás vos. No vi la cara de Javier al leerlo, pero escuché el clic del aprendizaje en la esquina del día. Por la tarde, mi madre me llamó desde otra ciudad. La señal traía olor a gas linterna. ¿Querés que viaje? No,
ma dije. Ora y mándame tu budín de naranja. Te lo mando con doble cáscara, prometió. Las madres miden el amor en gramos de azúcar y tiempos de horno. En el edificio, la administradora pegó en el tablón un aviso de reunión de consorcio. Fui. Se habló de goteras, de una puerta que golpea, de pintar la escalera. Nadie me preguntó, ¿tu boda? La normalidad es un bálsamo que no anuncia su receta. En casa, me senté con Lucía a deshacer listados y hacer otros. Cambiamos ceremonia sábado 18 por consulta con abogada lunes 10:30. En un papel cuadriculado escribimos: plazos. Lectura por separado. Redacción desde cero. Abogado de él más abogada mía. Versión para trabajo no remunerado. Cláusula de no penalizar, pedir ayuda. ¿Te da miedo que se caiga todo?, preguntó Lucía, sin pedrada. Me da paz que si se cae, no me pille con el vestido, dije. Puedo correr con bailarinas. Javier vino esa noche con un cuaderno. Se sentó en mi mesa como quien deposita herramientas. Hablé con mamá, dijo. Yo me hago cargo. Y si vos no querés firmar nada, también. No quiero que el amor se nos vuelva miedo. Yo sí quiero firmar, aclaré. Pero propio. Nuestro. Busqué una abogada, agregó. Para vos. Me pasó una tarjeta. La recomendó Mariela. Tu compañera. Leí el nombre. Susana R. Letras sobrias. Gracias, dije. Y la palabra pesó lo justo. Salimos a la ventana. La noche tenía olor a jabón y a ropa colgada. Ayer me dañó algo, confesó. Cuando te escuché decir, me voy con mi dignidad, supe que tu sí es una casa adentro de vos, no un trámite. Mi sí tiene cerradura, respondí. No es para cualquiera ni para cualquier papel. Nos quedamos allí, contándonos la respiración como quien cuenta luces en una calle vacía. El domingo, decidimos aprovechar el jardín ya pagado. Abrimos el salón a merienda para la familia cercana que no pudo venir el día anterior. Nada de ceremonia, sí de compartir. Teresa cortó el budín. Mi tía Nené llevó sandwichitos. El hermano de Javier jugó con mis sobrinos. Hubo un brindis sin anillos. El oficiante pasó a saludar. Sin traje. Javier dijo 2 oraciones claras. Paré tarde. Ella paró a tiempo. ¿Vamos a hacerlo bien o no vamos a hacerlo? Aplaudieron poco y bien. A veces el aplauso discreto es una bendición. Al despedirse, Teresa me apretó la mano. Te prometo que aprendo, dijo. Si no me sale, me callo. No te calles, la corregí con suavidad. Pregunta. Esa noche, en mi libreta, debajo de tiempo, escribí. Lo público sin escándalo. Mensaje claro en familia. Proveedores avisados. Costos al lado correcto. Escuela y barrio. Respeto sin morbo. En casa, agenda con plazos y nombres. En mí, respirar antes de responder. Cerré la libreta. La cocina volvió a oler a limón y a pan del día. No hubo trending topic. Hubo vida. Y sin embargo, todos los que debían saber, supieron que una mujer puede detener un rito sin romperlo, posponer una fiesta sin desinvitar el cariño, pedir papeles sin dejar de amar. Me metí en la cama con calcetines. El teléfono vibró una vez. Un correo de Susana, la abogada. Nos vemos lunes 10:30. Trae todo. Lo reescribimos desde cero. Apagué la pantalla. En la oscuridad, la casa respiró conmigo. Lo público había encontrado su lugar, afuera, pero alineado con mi adentro. Mañana empezaba la parte que nadie aplaude y que sin embargo sostiene. Leer, borrar, escribir. Y si un día había boda, sería porque 2 adultexes supieron esperar. El lunes a las 10:30,
La oficina de Susana olía a papel limpio y a café recién molido. Tenía las uñas cortas, una lapicera pesada y la sonrisa práctica de quien ya vio mareas y aprendió a doblar toallas. Puse sobre la mesa mi carpeta con el rótulo Tiempo. Javier se sentó a mi izquierda, como cuando mirábamos planos. Respiré. Vamos a escribir, dijo Susana, no a remendar. Nos ofreció 3 pilas. Lo que protege, lo que reconoce, lo que sostiene. En cada una, hojas en blanco, protege. Lo de antes de cada uno queda de cada uno dictó. Bienes preexistentes y deudas en su carpeta. Transparencia de hoy en adelante. Javier asintió con una humildad nueva. Reconoce. Si alguien suspende trabajo remunerado para cuidar, habrá compensación concreta, con monto, plazos y ajuste. El cuidado no es un hobby, subrayó Susana. Sentí que una ventana se abría. Sostiene. Fondo común para emergencias, decisiones importantes con doble firma, mediación antes de cualquier separación, y nada de confidencialidad punitiva. Si hay dolor, se puede pedir ayuda sin pagar multas. El bolígrafo de Susana hizo ruido de río. Javier y yo fuimos completando con nuestras palabras. Plazos, porcentajes, correos con copia. Nada de modelo estándar. Nuestro modelo. ¿Y los gastos ya hechos? Pregunté. Se reconocen en un anexo, respondió. Lo pagado por vos se contempla como aporte, no donación. Y si hay cambios de fecha, las penalidades van del lado que las generó. Javier levantó la mano como en clase. Quiero agregar algo, dijo, mirándome. Si en el futuro ella cambia de escuela, o reduce horas por hijos o por mí, lo asumimos por escrito. Susana sonrió. Eso también sostiene. Firmamos borradores. Nos los llevamos a casa para leer con café y sin moño. 3 días de subrayados, tachones, y la sensación de estar armando una mesa que por fin no bailaba. Teresa no apareció en los papeles. Apareció un mensaje breve. No toco nada sin que ustedes digan. Si puedo ayudar. Pregunto. Era su forma de sentarse en la silla correcta. Ese jueves, volvimos a la oficina con los cambios. Susana alineó las hojas como quien endereza un cuadro. Así se lee, dijo. Claro. Mutuo. Justo. El viernes. Firmamos el acuerdo en jeans. Ni flores, ni moños. Tinta y 2 pares de ojos mirándose sin apuro. Luego, fuimos a la plaza. Javier compró 2 empanadas en un puesto. El papel manteca nos calentó los dedos. Nos sentamos en un banco. No brindamos, masticamos despacio, como quien le da tiempo a la lengua a creer. Tengo miedo igual, dijo Javier, rompiendo la costumbre del después. Pero el miedo ya no manda. A mí me respira al lado, respondí. Lo oigo, pero no lo obedezco. En casa, despegué de la heladera los post-its viejos. Puse 3 nuevos. Cita al registro para fecha nueva. Opcionale. Terapia de pareja quincenal por 3 meses. Domingos sin después. Desayuno largo, caminar. Los domingos se hicieron una trinchera suave. Pan. Radio bajita. Los pies de Javier al lado de los míos. A veces hablábamos del baile que no fue. Otras, del baile que quizás sería. Un mediodía, mientras cortábamos margaritas para el jarrón, Javier dijo, si nunca te querés casar, igual quiero quedarme. Si un día sí, quiero que me mires como hoy, le respondí, sin trajes que piensen por vos. Teresa empezó a practicar la pregunta. Me llamaba y decía, ¿te sirve si acerco el postre a las 6? Yo aprendí a decir sí o no, como quien riega plantas, sin culpa, con medida. En la escuela, volví a cantar la tabla del 2 con mis chicos,
y a dibujar líneas derechas con reglas torcidas. Una nena me regaló una margarita con pegamento glitter. La pegué en la tapa de mi libreta. «Para que te sonría», dijo. Funcionó. Un mes después, Susana nos citó para cerrar el expediente. «Ya está inscripto el acuerdo», anunció. «Válido, mutuo, sin letra chica». Le llevé un budín de naranja, receta de mi madre. Lo cortamos allí mismo, entre sellos y clips. Reímos con el azúcar en la lengua. Esa noche, Javier me presentó una idea que venía masticando. «¿Y si dejamos la ceremonia grande y hacemos una chica, en el patio de tu escuela, con farolitos de papel y música de los chicos del conservatorio?» Dijo. «Sin dorados, con pan y limonada, con palabras nuestras. Si no, también estoy bien, pero soñé con vos bajo la higuera». Me reí, con esa risa que limpia. «La higuera da sombra, no peso», respondí. «Me gusta». Nos tomó 6 semanas organizar algo mínimo. Lucía cosió banderines. Mariela trajo una guitarra. Los chicos del conservatorio tocaron como si lloviera en verano. Teresa preparó empanadas y preguntó 2 veces dónde dejarlas. El oficiante leyó 3 párrafos sobre decir y poner. Nadie se disfrazó de estatua. Antes de los votos, saqué de mi cartera la hoja doblada en 4 con los términos que escribí el día del jardín. La acerqué al micrófono. Esto lo escribí con el vestido puesto, dije. Hoy lo leo con zapatillas. Sigo queriendo esto. Tiempo, abogada, papeles que cuidan. Lo tenemos. Ahora digo sí porque el sí se parece a mí. Javier no lloró, pero se le mojó un ojo. Yo te elijo, dijo, y elijo preguntarte antes de ordenar. Firmamos en una mesa baja. Los niños aplaudieron con palmas desparejas. Hubo limonada y pan con manteca. Bailamos descalzos en el patio, con farolitos que parecían planetas mansos. Esa noche, en casa, guardé 2 cosas. La copia del acuerdo en la carpeta Orden y la hoja vieja en Gracias. En mi libreta, escribí, sanar fue esto, poner nombres sin gritar, elegir papeles que sostienen, no que enmudecen, volver propia la palabra orden, bailar cuando la mesa deja de bailar. Apagué la luz. El zumbido de la heladera tomó su nota de siempre. No sentí fuegos artificiales, sentí estructura, y adentro, por fin, paz. Cierro esta historia como cerré la hoja que guardé en mi cartera aquel día, doblada en 4, cerca del pecho, sin miedo. No necesito fuegos artificiales para recordar lo que aprendí. Me alcanza con la luz amarilla de la cocina, el zumbido de la heladera y el olor a pan tibio. Ahí entendí que amar no es obedecer el apuro de nadie, es poner palabras, pedir tiempo y firmar despierta. Una mujer con el vestido puesto puede detener una orquesta sin romper el violín, puede decir, así sí, así no, y seguir siendo amable. Puede posponer una boda y apurar la dignidad. Y si al final hay ceremonia, que sea porque el sí se parece a su voz y a sus papeles, no a los miedos heredados de otro. Me quedo con imágenes pequeñas, la tinta fresca sobre un acuerdo mutuo, el clic de un correo enviado con responsabilidad, la mano de mi hermana acomodando el velo, y ese primer sorbo de limonada en el patio, cuando supe que la música volvía a sonar a mi medida. Orden no es una jaula, es una mesa nivelada donde sentarse sin que nada se deslice. Si hoy te tocara a ti, ¿pararías la música como hice yo? ¿Qué límites pondrías para que tu sí no se convierta en un me tragué todo? ¿Cuánto tiempo te darías para leer, preguntar y decidir con la cabeza clara y el corazón intacto? Si esta historia te acompañó, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Habrías hecho lo mismo? Y si valoras relatos reales contados con calma y dignidad,
Suscríbete para más historias cada semana. Gracias por escuchar. Que en tu mesa, como en la mía, siempre haya papeles limpios, palabras claras y un lugar para tu voz.